Buenos días. En este caso ahora nos corresponde el tema de derivadas de funciones trigonométricas. Este tipo de derivadas, las reglas que hemos visto anteriormente de cuando es una resta, cuando es una suma, cuando es una multiplicación y cuando es una división, se van a aplicar a este tipo de funciones trigonométricas. Recordemos que las funciones trigonométricas en este caso son seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Ahora, esta tabla es la que nos va a ayudar para poder resolver este tipo de problemas y los que se encuentran en su guía, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, tenemos estas funciones de seno hasta cosecante. Ahora, en este caso tenemos que la función seno, su derivada, va a cambiar a coseno de x, ¿sí? En este caso, la palabra seno, ¿sí?, va a cambiar por coseno y la x se va a mantener igual, no va a haber tanto cambio ahí. La función coseno, la que le sigue de seno, la función coseno, su derivada va a ser menos seno. La función tangente, su derivada va a ser secante cuadrada de x. Función cotangente, su derivada es menos cosecante cuadrada de x. Función secante va a ser su derivada secante por tangente y la función cosecante va a ser su derivada menos cosecante por cotangente. Ahora van a preguntarse, profe, bueno, entonces, ¿cómo es que esto viene dando estos resultados sean de estas funciones trigonométricas? Bueno, en su dado caso, estas son ya reglas ya aplicadas, ¿sí?, que tenemos que respetar y que tenemos que seguir. ¿De acuerdo? Ejemplo, aquí tenemos uno básico. Función de y es igual a seno de 6x. Primer paso que se tiene que llevar a cabo es cambiar primero es la función trigonométrica correspondiente. En este caso tenemos seno. Hay que sacar la derivada de seno. Entonces vamos a la tabla. Vemos aquí que la función es seno. ¿Cuál es su derivada? Es coseno y positivo. Entonces ponemos coseno. Y seguimos pasando el 6x al lado de él. Este es el primer paso. Ahora, como segundo paso, ¿sí?, tenemos que, y ponemos este mismo, ya está. Como segundo paso tenemos que poner, en este caso, ¿sí?, sacar la derivada de este segundo término. El primer paso es sacar la derivada de la función trigonométrica. En este caso, de seno es coseno. Y se pasa lo mismo, 6x. Ahora, como segundo paso, sacar la derivada de 6x. Entonces, derivada de 6x, 6 por 1, 6. 1 menos 1 es 0. Entonces, quedando nomás el número 6. ¿De acuerdo? Entonces, como por último paso, tenemos dos opciones. O lo dejamos en forma de multiplicación, o en este caso, como no tiene cómo dejarlo así, simplemente lo acomodamos hasta el principio. ¿De acuerdo? Lo vamos a acomodar hasta el principio, quedando como resultado final como 6 coseno de 6x. ¿De acuerdo? Esto es para la función trigonométrica básica y sencilla, ¿sí? Ahora, por ejemplo, vamos con uno segundo. Ahora tenemos otra función en relación que dice 2 tangente de 3x más cosecante de x al cuadrado. Entonces, como primer paso, lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es sacar la derivada de cada uno de estos términos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a respetar poniéndole y es igual, dejamos el número 2. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Vamos a la tabla y vamos a ver que tangente es secante cuadrada. Entonces ponemos secante cuadrada. Y pasamos igual el 3x. ¿Sí? 3x ponemos. Más. Tenemos ahora la función cosecante. La función cosecante es la parte de abajo y tenemos que ahora resulta que su derivada es negativa y tiene dos conceptos. ¿Sale? Entonces vamos a ponerlo entre paréntesis. Vamos a ponerlo menos cosecante x, ¿sí? Pero esta x que está aquí marcando es la x que tiene aquí, es x elevado al cuadrado. Es decir, que esta misma que está aquí va a afectar a estos dos. Es decir, menos cosecante de x elevado al cuadrado. Y que multiplica a la cotangente, ¿sí?, de x elevado al cuadrado. Ahora, en este caso, aquí ya queda, en este momento, queda ya despejado. Lo primero que hicimos fue sacar la derivada de las funciones trigonométricas, que en este caso de la tangente es la secante cuadrada. Y de la cosecante es menos cosecante de x por cotangente de x. Ahora, esta función si hubieran sido 5x cuadrada, entonces sería 5 para cada uno, x cuadrada para cada uno. Entonces nada más tenemos a la x cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces ya el segundo paso ya lo tenemos. Como siguiente paso es sacar la derivada del segundo término de la función. Es decir, de la tangente, el primer paso, la tangente, segundo paso es sacar la derivada, es secante cuadrada.
Ahora, como siguiente paso, sacar la derivada de la función que tiene delante de la función trigonométrica, al igual que esta. En este caso aquí vamos a seguir pasando el número 2 porque no le afectamos en nada, nomás afectamos de la función trigonométrica en adelante. Entonces pasamos nuevamente ya la función derivada de la tangente, que es secante cuadrada. Ahora tenemos nuevamente 3x, lo pasamos igual, y ahora tenemos cuál es la derivada de 3x. 3 por 1, 3. Y 1 menos 1 te queda 0, entonces quedando simplemente como 3. Y luego en este caso tenemos más por menos me da menos, ¿sí? Entonces pasamos cosecante de x al cuadrado por cotangente de x al cuadrado. ¿Sí? Y que va a seguir multiplicando. Ahora sí, tenemos cuál es la derivada, ¿de acuerdo? Esta, aunque sean dos, simplemente se va a sacar la derivada de una misma función, es decir, de la principal. Sacamos la derivada de acá. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada? Entonces simplemente no tiene x, no tiene un número anterior. Para bajarlo, entonces bajamos el 2, quedando como 2x. Y recuerden que es 2 menos 1, me queda 1. Entonces quedando como 2x nada más. Simplemente si nos damos cuenta, ya para terminar, tenemos que la función derivada final sería en este caso que como está solo y no tiene ninguna letra, entonces lo podemos multiplicar, podemos pasarlo al frente, como en el ejercicio anterior, que estaba al final, no tiene con quién, lo pasamos al frente. Pero, aquí hay una cosa, aquí tenemos un número 2 hasta el frente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es hacer una multiplicación. Sería 3 por 2 es 6. ¿Sí? Secante cuadrada y pasamos 3x menos, y vamos a ver aquí. En este caso el término se puede quedar ahí o mejor lo vamos a mover, ¿sí? Porque no, tiene que ir en forma jerárquica, la pasamos hasta el frente, ¿de acuerdo? Entonces dejamos el menos el negativo, el 2 lo pasamos hasta el frente de aquí, quedando así como 2x cosecante de x cuadrada más cotangente, por cotangente de x cuadrada. Entonces ahí ya terminamos, que hace referencia a la derivada de esta función, ¿sí? Ya la tenemos, la derivada de esta función original. Ahora, estas son funciones básicas. Aquí tenemos en relación a la suma o a la resta, ¿de acuerdo? Y recuerden, primero hay que sacar la derivada de la función trigonométrica. Ese es el primer paso, sacar la derivada de la función trigonométrica con la tabla que tenemos aquí o en la que se encuentra en su guía. Como segundo paso, si tenemos un término, ya sea x, ya sea un 6x o otro número, o como los que estamos viendo aquí, se saca hasta en el tercer paso, se saca la derivada de ella misma, ¿sí? Como lo estamos viendo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver otro en relación a la multiplicación, ¿sí? Recuerden la fórmula de la derivada de la multiplicación, u por derivada de v más v por derivada de u. Entonces, aquí tenemos una multiplicación de 2x por cotangente de 3x. Entonces primero vamos a ver quién es u y quién es v. Por lógica tenemos a u y tenemos a v. Entonces u en este caso es 2x. ¿Cuál es la derivada de u? Derivada de 2x es 2 por 1, 2. Y 1 menos 1 pues es 0. Luego tenemos a v. V en este caso tenemos a cotangente de 3x. Ahora, ¿cuál es la derivada de v? Recuerden, primero es sacar la derivada de la función trigonométrica. Tenemos a cotangente. Para ello nos vamos a las tablas y vamos a checar dónde está la cotangente. Aquí la tenemos y cuál es su derivada. Menos cosecante cuadrada de x. Entonces lo que tenemos que hacer es esto. Sería menos cosecante cuadrada. Pero dice de x. Pero aquí está acompañada, hagan de cuenta que toda esta pues es la x. Es decir, es 3x. Pasamos 3x. Pero todavía no terminamos. Ya sacamos la derivada de la función trigonométrica que es menos cosecante cuadrada. ¿Sí? Es menos cosecante cuadrada de la cotangente. Ahora, bajamos el 3x y ahora falta derivar el 3x. Quedando en este caso que lo tenemos que hacer así de esta manera. Quedando así. ¿Cuál es la derivada de 3x? 3 por 1, 3. Y 1 menos 1 pues es 0 y la letra desaparece. Entonces estando sola la pasamos hasta el frente después del signo negativo. Y la que se va a utilizar simplemente quedando como menos, pasamos el 3 hasta el frente, tenemos 3 y pasamos la función trigonométrica derivada, que sería cosecante cuadrada de 3x. Entonces ya tenemos a v la que vamos a ocupar, ¿de acuerdo? Entonces simplemente con este ya no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Este ya no se toma en cuenta. Entonces tomarían estos 4 elementos, estos 3 elementos y el último que sacamos derivado.
Entonces, sustituimos conforme a la fórmula, es u. ¿Quién es primero u? Es 2x, que multiplica a la derivada de v, que en este caso sería menos 3 cosecante cuadrada de 3x. Luego le ponemos más v. ¿V quién es? V en este caso es cotangente, ¿sí? Cotangente, tenemos cotangente de 3x. Y que multiplica a la derivada de u. ¿Quién es la derivada de u? Es simplemente 2. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, aquí lo que tenemos es acompañar nada más, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora es, aquí estamos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer nada más aquí es multiplicar nada más el primer término. Es decir, multiplicamos más por menos me da menos. 3 por 2, 6x. Y esto que está aquí se pasa igual como cosecante cuadrada de x, cosecante cuadrada de 3x. ¿Sí? En este caso, ahí queda la primera parte ya resuelta. Y como segundo paso, luego ponemos más este 2 por todo esto simplemente se pasa al frente, después del signo más, es decir, 2 cotangente de 3x. Y con ello terminamos este ejercicio, pero de multiplicación. Ahora, tenemos la derivada en relación a una división. Recuerden quién es u y quién es v. U recuerden que es arriba y v es abajo. Entonces tenemos que u, ¿quién sería? Coseno de x más 3. ¿Cuál es la derivada de u? En este caso tenemos, ¿cuál es la derivada de coseno? Nos vamos a las tablas. Y en este caso vamos a ver que coseno, su derivada es menos seno. ¿Sí? Entonces ponemos, es derivada de seno, coseno es menos seno. Y pasamos en este caso lo mismo que tenemos aquí, de x más 3. Ahora, tenemos que sacar la derivada de esto. La derivada de x, recuerden que la derivada de una literal es 1, ¿sí? Porque tiene valor exponencial 1 como existente, baja y 1 menos 1 me da 0, desaparece la letra quedando con el número entero 1. Y la derivada de un número entero, recuerden que siempre va a ser 0, ¿sí? Entonces si tenemos, en este caso, tenemos que sería que 1 por todo esto es simplemente lo mismo, no más que negativo. Derivada de u es igual a menos seno, ¿sí? De x más 3. ¿De acuerdo? Este es el que se va a ocupar. Este pues ya no, obvio no, porque estamos desarrollándolo. Ahora, ¿quién es v? V en la parte de abajo, x más 3. Sería x más 3. Y la derivada de v, ¿quién es? Entonces, la derivada de una literal o la x es 1. Y la derivada del número 3 pues es 0. Entonces quedando de esta manera. Entonces ya teniendo los elementos arreglados que vamos a ocupar 1, 2, 3 y 4 lo vamos a ordenar conforme a la fórmula. Tenemos u, empezamos con v. V ¿quién es? X más 3. Que multiplica la derivada de u. ¿Quién es la derivada de u? Es menos seno de x más 3. ¿Sí? Seno de x más 3. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es pasar. Luego tenemos menos, conforme a la fórmula. Tenemos a u. ¿Quién es u? U en este caso es coseno de x más 3. ¿Sí? Y que multiplica la derivada de v. ¿Quién es la derivada de v? Pues es 1. ¿Sí? Por 1. Lo dividimos entre v elevado al cuadrado. ¿Quién es v elevado al cuadrado? X más 3. Quedando en este caso como x más 3 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso aquí, si nos damos cuenta, simplemente lo que tenemos que hacer es nomás ordenarlo como está y quitarnos los paréntesis, quedando como x más 3 menos seno de x más 3, ¿sí? Menos, y si el 1 lo multiplicamos por todo esto, pues simplemente se queda como coseno de x más 3 sobre x más 3, pero elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el resultado final de esa operación.
¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, su tarea ya está puesta, se los acabo de mandar al grupo y me los resuelve de favor, sería de la número 1 a la número 5. ¿De acuerdo, jóvenes?